Truco o trato. Una palabra inofensiva que muchos niños utilizan en Halloween y que en pocas palabras alertan a los dueños de la casa en donde piden golosinas, que si no les dan lo que piden, terminarán haciéndoles una broma ingenua. Una tradición que data de 1920 y que se ha expandido en algunas partes del mundo. Pero en 1974 un hombre se convirtió en un verdadero monstruo que no necesitó disfraz y del que hasta la fecha Texas lo recuerda como la peor pesadilla del que cualquier padre o madre temen. Una lluviosa noche de Halloween de 1974, los niños de Deer Park salieron a las calles para llamar a las puertas de los vecinos. Sus disfraces eran atractivos a la vista y tan originales que algunas personas los felicitaban. Muchos padres acompañaron a sus hijos para estar tranquilos. Entre ellos estaba Ronald Clark O'Brien, óptico de profesión, y un amante del Halloween que acostumbraba a acompañar a sus dos hijos, Timothy de 8 y Elizabeth de 5 años. Y junto a ellos estaban también Jim Bates y su hijo, quienes eran vecinos de O'Brien. Su barrio lucía aterrador. Las viviendas estaban muy bien adornadas con esqueletos tétricos, arañas o calabazas sonrientes, pero tras llegar a una casa, que por cierto, destacaba del resto porque sus luces estaban apagadas, pensaron una y otra vez si sería correcto tocar. Pero la insistencia de los niños era más grande, que uno de ellos se acercó y golpeó la puerta en 3 ocasiones. Al tiempo en que preguntaban, esperaron ansiosos a que alguien abriera la puerta y se retiraron decepcionados al notar que nadie los atendería. Ronald Clark O'Brien les pidió que fueran a casas continuas mientras él insistía. Los pequeños no tomaron importancia en esto e hicieron lo que les indicó Ronald. Recibieron algunos caramelos y al tiempo en que su hijo Timothy revisaba qué tan llena llevaba su bolsa, su padre gustoso se reunió con ellos y les dijo que sí había alguien dentro. Y justo en ese momento les entregó algunas barras de caramelo. O'Brien repartió los dulces a cada uno de los niños, para Timothy, Elizabeth, otro para el hijo de Jim, y finalmente para un niño de 10 años, que Ronald conocía de la iglesia. Una vez que finalizaron con la práctica, regresaron a sus respectivas casas. Ronald Clark O'Brien dio un beso a sus hijos antes de enviarlos a la cama, pero en ese momento, Timothy le suplicó a su papá que le permitiera comer una de las chucherías que había recogido esa noche, y al recibir la respuesta que tanto esperaba, abrió la bolsa y comenzó a seleccionar cuál sería el mejor, hasta que llegó a las barras de caramelo que su padre le había dado horas antes. Llevó la envoltura a su boca y con ayuda de sus dientes intentó abrirla, pero no tenía éxito. Intentó por una segunda ocasión, pero era imposible abrirlo, pues el azúcar se había enganchado a las paredes de la envoltura, de ahí que se le complicara tanto. Fue entonces cuando entregó a su padre, y al primer intento despegó el dulce de la envoltura. Timothy llevó el caramelo a su boca, quiso tomarle un sabor agradable, pero estaba tan ácido que le calaba los dientes. Así que su padre le dio un vaso de Kool-Aid para que se le quitara el mal sabor. Desafortunadamente, todo tendría una explicación, y la consecuencia de haber tomado aquel dulce sería gravísimo, pues menos de 1 hora después, Timothy murió. Según contó el exfiscal del condado de Harris, Mike Hinton, a la jefatura del estado llegó una noticia que a más de uno dejó con la boca abierta, y es que era la primera vez que sucedía que tras llevar a un niño por intoxicación de caramelos, a los pocos minutos lo dieran por muerto. No había tal explicación para tan difícil situación. La mayoría estaba en shock, pero debían iniciar con las averiguaciones para saber a qué se debía, y sobre todo, querían evitar que otro caso se repitiera durante esa noche, o en posteriores. Por lo que Mike Hinton llamó al Dr. Joseph Jackenmich, jefe de forenses del vecino condado de Harris, a quien le explicó lo que le habían informado. Extrañado, el médico forense le pidió que lo describiera cómo lucía su aspecto, si estaba morado, si su lengua estaba hinchada,
o si sus manos estaban rígidas, a lo que Mike Hinton le mencionó que en 2 de ellas había acertado. Luego preguntó una serie de cosas que poco a poco los llevaría a una aterradora respuesta. Entre ellas estaba a qué olía el aliento del pequeño. Mike Hinton marcó inmediatamente a la morgue y le reveló que emanaba un olor a almendras, a lo que Joseph, seguro de su conclusión, indicó: la autopsia de Timothy, dolorosamente para sus padres y familiares, corroboró la conclusión del forense, y dentro de esto también indicó que el niño había ingerido suficiente cianuro como para matar a 2 personas en menos de 1 hora. Esto ya era un acto muy bajo, decían los habitantes de Harris al conocer lo que había ocurrido, así que la policía se puso en marcha, y con ayuda de O'Brien, que lucía deshecho ante la muerte de su hijo, pudieron recuperar cada una de las barras de caramelo antes de que otros niños pasaran por la misma situación. O'Brien les indicó cuál era la casa, pero al llegar su corazón comenzó a latir rápidamente, pues una duda lo invadía. ¿Sería esa la casa? Pues estaba muy oscuro, y de haber acertado, ¿quién le había dado los caramelos? No lo había visto para nada. Las dudas lo rodearon, y se puso tan nervioso que terminó diciéndole a la policía que no estaba seguro que fuera ahí. Ante esta incertidumbre no podrían arriesgarse a arrestar a una persona que no fuera culpable, por lo que se retiraron. Pero después volverían, y esta vez serían más duros con O'Brien. Le hacían recordar y le indicaban que si no contribuía, muchos niños estarían en peligro, y una vez que su táctica funcionó, aseguró firme que esa era la casa. El hombre que la ocupaba junto con su familia no estaba, así que la policía comenzó a investigar, y una vez que dieron con él, acudieron a su trabajo, al aeropuerto William Hobby P. en Houston, y fue arrestado delante de todos sus compañeros. El misterio estaba resuelto, y por consiguiente, era momento de dictarle una condena. Las investigaciones comenzaron a ser analizadas, y en ellas arrojó que los 5 primeros centímetros del caramelo habían sido impregnados con este veneno, que habían usado grapas para envolverlo, y precisamente esto es lo que salvó a un pequeño de tener la misma muerte que Timothy, pues no tenía tanta fuerza para abrirlo, y ante esto decidió dejarlo en su cama, hasta olvidarse por completo de él. Y ahora llega lo más importante que permitió que el caso diera un rumbo diferente, pues el culpable no estuvo aquella noche en su casa. Quienes sí estuvieron fue su esposa e hija, solo que habían apagado las luces porque se les habían acabado los caramelos. Aunado a esto, la versión del hombre estaba apoyada por los testimonios de sus compañeros y por las hojas de firma de su empresa. La policía estaba en un dilema. Entonces, ¿quién había sido? El hombre aseguró que su esposa jamás se atrevería a hacer algo así, por lo que las sospechas iniciaron, y señalaban a un solo hombre, O'Brien, el mismo que les había dado los caramelos. Pero sus sospechas no eran solo porque sí, ya que tras hablar con alguno de los familiares del niño y preguntarle cuál era su comportamiento después de la muerte de su hijo, se enteraron que O'Brien había escrito una canción sobre cómo Timothy se reuniría con el Señor en el cielo, incluyendo música y una letra muy bien elaborada, y al parecer se había enfadado cuando sus familiares se negaron a quedarse despiertos la noche del funeral de su hijo. Y si lo anterior daba señales de que algo no estaba bien, lo siguiente reafirmaba que podía entrar en los presuntos culpables. Y es que los oficiales descubrieron que desde tiempo atrás, O'Brien tenía deudas que superaban los $100,000, y que en enero de ese año había contratado pólizas de seguro para sus 2 hijos, por un valor de $10,000 por cada uno, y que un mes antes de Halloween había ampliado la cobertura de ambos en $20,000. Y escucha esto, pues Mike Hinton afirmó que fue muy astuto, pues mientras ellos investigaban sobre el envenenamiento del menor de edad, O'Brien, a las 9 de la mañana del día siguiente a la muerte de Timothy, había llamado a la aseguradora para cobrar la indemnización, y con esto ya no había duda sobre quién era el responsable. Y lo siguiente
era inspeccionar su casa para que no pudiera crear una coartada, así que tras obtener una orden de registro, la policía encontró en casa de los O'Brien unas tijeras con residuos de plástico, similar al del envoltorio de los caramelos envenenados. En ese momento, O'Brien fue arrestado y llevado a la comisaría para ser interrogado. El proceso, al dar inicio, permitió muchas declaraciones que lo inculparon aún más, y es que resulta que O'Brien había preguntado a su profesor de la universidad comunitaria a la que asistía si el cianuro era más letal que otros tipos de veneno. Pero ¿por qué alguien preguntaría algo así? Y si él no tenía nada que ver con el asesinato, entonces ¿por qué se ponía tan nervioso cada vez que lo cuestionaban? Otro testigo que trabajaba para una empresa de productos químicos de Houston indicó a la policía que un hombre había ido a comprar cianuro y se fue tras saber que la cantidad mínima que podía comprar era de 2.5 kilogramos, y por supuesto que él necesitaba un poco más. Solo que el hombre no pudo identificar a O'Brien, pero recordaba algo, que el cliente llevaba una bata beige o azul, parecida a la de un médico. Y recordemos algo, O'Brien era óptico, y el uniforme que llevaba diariamente al trabajo, según la policía, era muy similar. Todo este proceso se llevó a cabo muchos años antes de que existieran las pruebas de ADN, por lo que la policía no pudo probar si las barras de caramelo habían estado en manos de O'Brien o que hubiera tenido contacto con este letal químico, por lo que el hombre de 39 años continuaba en calidad de sospechoso y hasta llegó a declararse como la víctima del caso. Y ante esto hay que decir algo que horrorizó a muchas personas, pues a O'Brien le gustaba ser el centro de atención y disfrutaba cada audiencia. Desde luego que O'Brien y sus abogados atribuyeron que la muerte del niño era producto de un enfermo malhechor que buscaba hacer suya la noche de Halloween, e indicaban al mismo tiempo que él jamás dañaría a alguien. Sin embargo, tanto sus amigos y familiares, al igual que sus compañeros de trabajo, testificaron en su contra y hasta lo llamaron Candyman. El 3 de junio de 1975, tras 45 minutos de deliberación, el jurado declaró a O'Brien culpable de asesinato y de 4 tentativas de homicidio, y al ser Texas partidario de la pena de muerte, una hora más tarde, fue condenado a morir en la silla eléctrica. Pero la Corte Suprema de los Estados Unidos consideraba que la silla eléctrica era un castigo demasiado cruel, por lo que se utilizó el método de la inyección letal para acabar con la vida de O'Brien el 31 de marzo de 1984. Una vez que se llegó el día de la ejecución, cerca de 300 personas esperaron frente a las puertas de la penitenciaría del estado de Texas para que les confirmaran la muerte del envenenador de Halloween, al tiempo en que gritaban y lanzaban caramelos a un grupo de manifestantes que protestaban en contra de la pena de muerte. Fue así que los espeluznantes actos de Ronald Clark O'Brien dejaron una marca imborrable, no solo en Texas, sino en el país entero, pues desde el caso de Deer Park en Halloween, las autoridades alertan a los padres sobre cuidar a sus hijos de aquellos caramelos de dudosa procedencia, del que muchos han dicho se han hallado cristales rotos o cuchillas, e incluso pastillas de sustancias nocivas camufladas, siendo de los primeros casos lo ocurrido en el año 2000, cuando un hombre de Minneapolis fue acusado de haber metido agujas en barras de chocolate, siendo su única víctima un adolescente que sufrió un ligero pinchazo en el paladar. Esta palabra ha sido utilizada por muchos niños alrededor del mundo, y debido a esta inocencia, hay muchos abusadores que buscan sacar provecho. Si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tu familia y amigos. Me ayudarías mucho. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.